Muy buenas a todos, nuevo torneo que ya es la tercera edición que traigo, el Tata Steel India Rapid and Blitz, mayoría de jugadores indios, aunque también los hay extranjeros, en el que, bueno, pues en esta primera ronda a ritmo rápido juegan un todos contra todos a una sola ronda, por lo tanto son 9 rondas, 3 rondas por día, hoy se han jugado 3 y los últimos 2 días son a ritmo Blitz, en el que juegan un todos contra todos a doble ronda, por lo tanto, bueno, pues hay un doble torneo dentro del mismo, ¿no? Os dejo en la información pues las partidas a los torneos anteriores, también pues quién ha ganado, etcétera, algo de información. D4 caballo F6, se coge centro por parte de las blancas y tras jugar E6, preparando D5 quizás para sacar el alfil de rey y buscar el enroque, caballo F3 y alfil B4 jaque, ¿no? Defensa Bogo India, en la que bueno, pues se busca cambiar el alfil en cuanto antes para buscar algún tipo de descompensación, de desequilibrio, ¿no? El tema es que se entra la pareja de alfiles y hay ideas de sacar el alfil de casillas blancas vía fianchetto. Vamos viendo, alfil de 2 defendiendo, y tras dama de 7, bueno, pues recapturando si hay cambios por parte o captura por parte de las blancas, de momento G3 buscando el fianchetto de casillas blancas. Es cuando se decide capturar, cambio de material y tras el mismo caballo C6, caballo C3 y D5 ahora sí ocupando el centro. Se ataca un peón indefenso, pero al haber jugado G3, bueno, pues sigue Rayabo con su plan, dando ese peón y ya se capturará o no. D por C4, teniendo Praggnanandhaa un 3 contra 2 y fijándose en el flanco de dama, cambio Rayabov, bueno, pues tras el enroque por parte de ambos jugadores, juega E4 reforzando el centro y tras estas jugadas torre B8 retirándose de la gran diagonal y sobre todo, bueno, pues reforzando ese peón de más que tiene en la posición para jugar B5 y sacar el alfil que, como vemos, de momento choca contra todos sus peones, ¿no? Torre F1 mirando a la dama enemiga, también hace lo propio Praggnanandhaa y tras torre A de 1, B5, ahora sí en la posición, A3, A5 y caballo de 5 entregando una pieza Rayabov, aunque realmente, bueno, pues si capturas de peón tal y como pasa en la partida, pues hay una descubierta sobre la dama que vemos ahora. Lo que quería decir es que si capturas con el caballo, pues realmente te estás perdiendo la pieza, ¿no? Por lo tanto parece que no ganas nada, y una jugada como torre por D5, caballo E5 es bastante molesta, el alfil sale, si no a pasear, el caballo ha salido a pasear, el alfil coge bastante fuerza en la posición. Por lo tanto, tras caballo D5, Pragg decide capturar de peón y se recupera la pieza ya que hay una descubierta sobre la dama. Esta se retira, D por C6 y ahora pudiendo capturar este peón juega B4, bueno, pues atacando ese 3 contra 2 que tiene. El peón de A5 estaría tocado y si capturas existe este movimiento más fuerte que es caballo E5. Se ataca 2 veces a la dama, esta se retira, pero parece que las negras pierden la calidad tras estos movimientos. Alfil por G2, rey por G2 y tras torre por B8, bueno, pues las negras con calidad de menos, es verdad que tienen un peón de más, creo, y sobre todo este 3 contra 2, pero bueno, habría que jugarlo quizás demasiado bien habría que jugarlo muy bien hasta el final, ¿no? Para tener esa desventaja, entre comillas. Bueno, la partida continúa con B4, se retrasa quizás la captura de este peón y tras caballo E5, bueno, pues proporcionando defensa y mejorando la posición, como vemos Rayabov responde en el centro, alfil E6 defendiendo precisamente también este peón atacado en C4 por parte del caballo, ¿no? A por B4 se recaptura de dama, ya que si las blancas recapturan, ahora existe, como pasa en la partida, pues este 2 contra 1, D5 atacando la pieza y en realidad es como una entrega de peón, ¿no? Ya que hay 3 atacantes, las blancas solo tienen 2 defensores, pero el tema es que tras caballo por D5, caballo por C4, esa captura que no era posible, ahora sí que lo es. Rey F8, retirándose de algún tipo de mate del pasillo en un futuro, H3 controlando G4 y tras torre A8 ocupando la columna abierta, quizás con ideas de venir a esta posición, doblar torres y seguir con ese empuje en el flanco de dama, se juega torre A1 peleando por la misma, B3 para consolidar, que antes se podía porque no estaba la torre en A1, pero ahora torre A2, bueno, pues
sigue siendo posible, el caballo lo defiende, pero está un poquito en el aire si esta pieza se retira, y el tema es que aquí viene un movimiento que no es correcto del todo, por lo que juega Praggnanandhaa a continuación. Si hubiese jugado este movimiento con la idea que tenemos, bueno, pues este caballo la verdad que pinta muy bien ahí, y por ver rápidamente el ataque que pueden tener las blancas, traen una torre al centro y esta captura es perdedora, ya que aunque hay suficiente defensa contra esta pieza, alfil por d5 es la respuesta, y capturas de alfil o de torre daría igual, ya que tras estos cambios el problema para las piezas negras es este movimiento caballo de 7 con jaque. Si el rey se retira, parece que viene el mate, y si capturas en esta posición, tienes c por d7, no se puede defender la coronación, torre de 2 parece que puede llegar a defenderla, pero por ver una línea, torre 8 pues sería mate, y otras ideas tampoco funcionan para las blancas, ¿no? Por lo tanto, lo que se juega aquí, Praggnanandhaa no tiene esta idea que habíamos comentado posible, sino la captura en A1, siendo un gran movimiento, ya que tras torre por A1, esta torre no está en la columna E, y este rey, con un caballo muy activo, junto con el alfil y las dos torres que veíamos esas posibilidades de mates, pues ya no está tan encerrado, aprovechando que no hay torre en la columna E, ¿no? Está mucho más activo, torre A7 atacando este peón defendido, atacado a su vez por un alfil, y rey D6 directamente, lo cual el mejor movimiento muy difícil de ver es caballo F6, sobre todo con el tiempo que llevan, que hay que empezar a mirarlo, ¿no? El tema es que si se juega caballo F6 se entrega el peón, pero no se ha de capturar, ya que a cambio atacas con todas estas flechas a dos piezas, y bueno, pues aunque ganes un peón o incluso un segundo tras un jaque, pues parece que no hay compensación, y las negras, bueno, pues con pieza de más, peones de menos, que son 3, parece que pueden ganar, ¿no? O al menos no perder la partida. Bueno, rey d6 directamente, ataca al caballo, caballo c4 con jaque, y tras este movimiento, manteniendo la defensa de este peón ahí un poquito en el aire, caballo d2. El tema es que ahora, curiosamente, se juega caballo f6 y no se puede capturar en c7, aunque se ha quitado la defensa, ¿no? Debido a que el caballo en d2 está cayendo. Por lo tanto, primero se juega este movimiento, y el tema es que era mejor jugar caballo f1, una jugada más tranquila. Con esto se provoca el cambio de material, o entra en ello Praggnanandhaa, y aún teniendo un peón atacado, la historia está aquí en este jaque que con caballo f1 quizás no hubiese pasado. La torre negra está muy activa, rey g2 y rey d6 llegando a defender la entrada de esta torre, bueno, pues en la posición, ¿no? O teniendo este peón defendido pasado. Tras estas jugadas la partida continúa con torre a8. Comentar rápidamente que si alfil por h7 no es que vayas a encerrar el alfil, pero te has quitado de la gran diagonal y son las negras pues las que están ganando este peón fácilmente. El rey está con unos problemas tremendos, dos piezas atacando y dos piezas que no defienden, y tras f3 torre de 2 jaque, rey f1, y bueno, pues se gana este peón. Y aunque es verdad que está defendida la coronación, pues ahora con algún movimiento como g6 el alfil queda ahí medio atrapado y las negras están ganando, un rey cortado y un desastre todo, ¿no? Bueno, pues todo esto no ocurre, ya que se juega torre a8 manteniendo el alfil en la gran diagonal, rey e5 y rey f3 defendiendo, ¿no? Tras estas jugadas torre e1, a lo que se contesta con torre a5 con jaque, rey d6 volviendo, g4 ganando un poquito de espacio, h6, torre b5 y alfil, c4 atacando a la torre. Esta se retira a b4, rey c5 atacando a la torre, ataca al peón, se vuelve a defender, y tras torre b4 quizás Rayabov pues forzando triple repetición, se evita jugando alfil e6 por parte de Praggnanandhaa, intuye que está un poquito mejor, torre d4 con jaque, rey e5, torre b4 retirándose, y el tema es que tras g5 la partida continúa con este jaque en la posición. Por lo tanto, el rey negro no acaba de activarse del todo, aunque de momento gana un poquito más de espacio a expensas de dejar este peón. Torre b4 nuevamente con jaque, alfil c4 cubriéndose del jaque, y tras torre a4 la partida continúa con rey c5. Podríamos pensar aquí por parte de las piezas negras en ganar una pieza, ya que se está ganando, pero realmente no funciona, ya que tras esta captura existe la captura por parte de las blancas. Si quitas el rey, pues parece que te está cayendo la torre, y si capturas
la torre, te capturan la tuya y todo seguiría con esa igualdad, ¿no? Por lo tanto, rey c5 retirándose, torre a7 atacando al peón y Praggnanandhaa, bueno, pues sube y baja defendiendo este peón importante, ¿no? Las blancas podrían coronar. Torre a4 atacando al alfil, alfil e2 con jaque, rey g3 simplemente retirándose y tras alfil b5 tocando dos veces en c6, torre de 4 primero con jaque, el rey se retira a c5 estando más activo y torre de 5 con jaque. El tema es que en esta posición la partida continúa con rey b6 y aquí quizás Praggnanandhaa podría haber jugado un movimiento, pues parece, más activo como rey c4, manteniendo cierta tensión o presión sobre la torre. También este alfil está tocado, pero bueno, pues quizás la amenaza de las negras pues es algún tipo de captura, pero bueno, pues las blancas a ver cómo lo defienden, ¿no? F3 defiende al alfil, pero parece que en esta posición pues no funciona por alfil por C6, cae un peón y parece que puede caer algo más en esta posición. Y bueno, pues torre 5 parece que tampoco funciona del todo, con algún movimiento como rey b4, retirando de momento el rey de esta posición y quizás atacando un poquito más a este peón. Bueno, en cualquier caso, lo que se juega rey b6, quizás Praggnanandhaa desaprovecha un poquito la oportunidad de ganar la posición o la partida. Torre de 4 y tras estos movimientos, bueno, pues parece que el movimiento aquí importante, ya que el alfil, por cierto, que no lo he comentado, pues estaba atacado y el movimiento aquí parece que es F3, ya que, bueno, pues queda una posición muy sólida para las piezas blancas. Es verdad que el rey puede venir algún jaque, pero me parece que está muy tranquilo, sobre todo el alfil con este movimiento. Al defender de esta manera, parece que nuevamente, con ideas que hemos comentado antes, bueno, pues activando el rey era posible tener algo de ventaja. No obstante, se opta por dar este jaque en la posición, todo se iguala, rey F3 retirándose y tras torre H1 atacando al peón de H3 simplemente se defiende. Torre C1 atacando hasta 3 veces y rey F3 y esto sí que ya empieza a ser un error para las blancas. F3 era necesario, se hace este movimiento y la barrita empieza a bajar. Tras estas jugadas es verdad que las negras no pueden ganar este peón o lo pueden ganar, pero el tema es que tras estos cambios, capturar de rey o de torre da igual, ya que torre b4 evita que se pueda defender este peón y casi que es un peón por otro, sigue con igualdad, pero el tema es que, bueno, pues tras jugar alfil c4, la partida continúa con rey e3. Rayabov también está pues metiendo el rey un poquito en el salseo, ¿no? En el centro del tablero, pero el tema es que, bueno, pues rey c5 es bastante molesta. Hay ataque sobre la torre que de momento está defendida, esta se retira de 7 con ataque sobre el peón de c7 y ahora quizás la clave está en este movimiento. Esta jugada viene con jaque, se ataca al alfil y al rey, rey f3 y tras rey b6 llegando a defender el peón de c7, torre de 4 nuevamente volviendo al centro, ¿no? Ataca al alfil, este se retira, torre b4 con jaque, rey c5, torre b7, rey d6 llegando a defender nuevamente el peón atacado y tras torre b4 y torre h1, bueno, pues se ataca en esta posición al peón de h3, parece que lo menos malo es jugar rey g3, se opta por este movimiento que habíamos visto anteriormente, bueno, pues dando primero un jaque, pero bueno, pues esto va a ser jugada peor, ¿no? Jugada perdedora. Torre de 4 jaque, rey e5, perdón, se juega rey torre de 4 jaque, rey e5, no rey c5, había leído, y el tema es que tras estos movimientos viene el error definitivo jugándose torre d2, ¿no? Como decíamos anteriormente, F3 había sido necesario en algún momento para defender bien este alfil y el tema es que bueno, parece que torre B4 aguantaba un poquito mejor defendiendo de esta manera. La torre blanca se desentiende del alfil y al estar defendido con el rey, pues hay un movimiento muy fuerte que, bueno, pues Praggnanandhaa ve y simplemente no es la captura en H3, aunque mantiene ventaja, sino jugar torre e1 y en esta posición decide abandonar ya que el alfil se ha quedado sin casillas. Hubiese estado muy bien defendido por parte del peón. Quiero volver un momentito y disculpad que es un poco lioso, pero en caso de no jugar torre de 2 y jugar torre de 3, el problema es que, bueno, parece que esta torre, si se juega ahora torre e1,
se puede defender con la torre, pero el problema está en que ahora este movimiento es muy fuerte. El rey se tiene que quitar y ahora en vez de cambiar material tienes esta captura por parte de las negras y ya son unos cuantos peones de ventaja. 3-5 son 2 de ventaja. Bien defendido la torre por parte del alfil y las negras estarían ganando pues sí o sí, ¿no? Quería traer esa pequeña línea o diferencia con jugar torre de 2, por lo tanto lo único que valía era torre b4, se hacen estos dos movimientos y abandonan, y el motivo es que, bueno, pues por un lado si juegas torre 2 simplemente capturas y tras los cambios ganas pieza, y en cambio de retirar el alfil donde lo retiras, ya que no hay muchas casillas para hacerlo. Por ejemplo, trayéndole a una muy lejana de como h7 es la que había preparado, el tema es que se retira de la gran diagonal y ahora viene la amenaza real con este movimiento. Alfil de 5 jaque, rey g3, de ahí que se entienda ahora todo este movimiento anterior que comentábamos anteriormente, rey g3 y tras torre g1 jaque, bueno, pues la presión sobre el rey es tremenda. Rey h2, torre g2 con jaque y tras rey h1 simplemente torre por f2 viene con jaque a la descubierta y está cayendo pues más material para las piezas blancas. Bueno, la partida bastante compleja, sobre todo en el centro, con varias repeticiones también por parte de Rayó, quizás buscando unas tablas, intentando jugar más activo. Pero bueno, pues finalmente le costó la partida, no supo jugar ese f3 quizás, que por otro lado pues quería meter el rey también al juego como hacía Praggnanandhaa, pero bueno, pues una partida que acabó con victoria del jugador indio. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.